días a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar lo que es la segunda parte de los videos sobre la introducción al enfoque sociocognitivo. Sin más preámbulo, comencemos. Desde el enfoque sociocognitivo se propone que la estructura de la personalidad está compuesta principalmente por componentes cognitivos, entre los que se destacan las capacidades y habilidades, las creencias y expectativas, los estándares evaluativos y las metas personales, dejando en claro que cada uno de estos componentes surge, se mantiene, cambia o se modifica debido a las interacciones sociales que mantiene el individuo con su entorno. Y también es importante destacar que para el enfoque sociocognitivo, la personalidad viene siendo un sistema cognitivo afectivo, donde se destaca el término sistema debido a que cada uno de estos componentes mencionados se interrelaciona y se influencia mutuamente, logrando de esta forma mantener una organización de la personalidad coherente. Ahora bien, explicando de forma detallada cada una de estas estructuras de la personalidad, podemos empezar con el de las capacidades y habilidades. En un primer momento pudimos observar que en los anteriores enfoques teóricos nos hablaba de que las diferencias entre los individuos se daba debido a factores del ambiente que influencian la conducta del individuo de una forma determinada o características innatas que hacen que un individuo se comporte de una forma particular. No obstante, del enfoque sociocognitivo nos indica que también las capacidades y habilidades que un individuo posea puede hacer que actúe de una forma distinta y por ello tener una personalidad distinta. Por ejemplo, un individuo puede ser que esté actuando de forma introvertida debido a que no tiene las habilidades sociales necesarias como para tener una interacción extrovertida efectiva. O un individuo puede ser responsable debido a que tiene las capacidades cognitivas necesarias que le permite comprender y adaptarse al entorno social donde se desenvuelva. Ahora bien, las capacidades y habilidades implican modos de pensar y las habilidades conductuales que tenga un individuo para afrontar los distintos problemas y retos que le presente la vida. Y para ello se necesita de un tipo de conocimiento, sea este tema, sea este un conocimiento declarativo o un conocimiento procedimental. El conocimiento declarativo, recordemos que es el conocimiento que se puede expresar por medio de palabras, mientras que el conocimiento procedimental hace referencia a ese saber que no es necesario poder expresarlo por medio de palabras. Por ejemplo, yo en este momento lo estoy demostrando un conocimiento declarativo porque le estoy explicando esta estructura de la personalidad, pero tal vez yo no le sepa explicar mi conocimiento procedimental de manejar una bicicleta. Tal vez yo no sepa explicar cómo yo logro mantener el equilibrio y no caerme mientras voy manejando una bicicleta. Pero eso no implica que no sepa o no conozca manejar una bicicleta. Esta estructura de la personalidad, de las capacidades y habilidades, implican dos cosas fundamentales. Una viene siendo la especificidad del contexto, y es que las habilidades que un individuo posea no le sirve del todo en de los distintos contextos donde se desenvuelve. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga altas habilidades de estudio, pero esas habilidades de estudio posiblemente no le sirvan del todo en una cita romántica. Y por medio de esto podemos comprender la crítica que tiene el enfoque sociocognitivo con el de la teoría de los rasgos, debido a que la teoría de los rasgos presupone una serie de variables de personalidad implicadas o que se manifiestan sin importar el contexto donde se encuentra el individuo. Y eso es un error. Hay que tomar en cuenta el contexto donde se encuentra el individuo para ver si esas variables personales o esas habilidades y capacidades se pueden aplicar o no. Y ustedes, algo muy clave que verán es que no escucharán a un psicólogo sociocognitivo decir que una persona es mucho más capaz que otra, sino que las capacidades de un individuo y otro van a variar dependiendo del contexto social donde se encuentren.
Otra implicación que tiene tomar en cuenta las capacidades y habilidades viene siendo el cambio psicológico. Y es que estas habilidades y capacidades se adquieren por medio de la interacción social y las observaciones sociales que tienen las personas del mundo que les rodea. Por lo tanto, una persona que no tenga una habilidad social determinada o una capacidad o habilidad determinada, la puede adquirir por medio de la interacción social o por medio de la observación del mundo social donde se encuentre. Y eso es fundamental para lo que es la psicología clínica, porque muestra una posibilidad que existe para hacer intervenciones que permita a la persona adquirir interacciones sociales distintas o observaciones de su mundo social distintas. Y por ello, tener un mejor desenvolvimiento en su entorno social. Por otra parte, las otras tres estructuras de la personalidad se pueden comprender como tres formas distintas que tienen las personas para ver o abordar su mundo. Una de ellas vienen siendo las creencias y expectativas, que aquí podemos leer como una serie de pensamientos que implican las creencias acerca de cómo es en realidad el mundo. Si las creencias están orientadas al futuro, se les llaman expectativas. Por otra parte, se encuentran los estándares evaluativos, que son pensamientos acerca de cómo deberían ser las cosas, también entendidos como criterios o estándares mentales para evaluar la validez o lo meritorio de los eventos. Y finalmente se encuentran las metas personales, que involucran los pensamientos acerca de lo que se desea lograr en el futuro. A continuación voy a explicar de forma detallada cada una de estas estructuras. Empezando por explicar las expectativas, podemos recordar que estas vienen siendo las creencias que guardan las personas en relación al futuro. Y por ende nosotros podemos tener distintos tipos de expectativas. Expectativas con respecto a cómo se puede comportar las otras personas. Expectativas con respecto a las recompensas o castigos derivados de nuestras acciones o de las acciones de los demás. Expectativas con respecto a nuestra manera de afrontar el estrés o con respecto a afrontar situaciones de retos que nos disponga la vida. Al igual que con las capacidades y habilidades, las expectativas van a variar en cada situación. Y es que nosotros no vamos a tener las mismas expectativas si actuamos de manera alegre, jovial y bullosa en una fiesta, de que si vamos a tener el mismo comportamiento en un funeral. Son dos tipos de circunstancias y contextos diferentes que nos hacen tener expectativas distintas a pesar de que sea el mismo tipo de comportamiento. Por lo tanto, las expectativas nos ayudan a diferenciar los distintos tipos de oportunidades, los distintos tipos de recompensas y los distintos tipos de restricciones que vamos a tener con respecto al contexto y situación en la que nos pensamos desenvolver. Las expectativas se pueden estudiar de forma global, pero se hacen de mejor manera cuando se estudian de manera específica con respecto a cada persona. Y es que aquellos animales que mejor se adaptan son aquellos que pueden lograr tener distintas expectativas con respecto a los distintos contextos donde nos desenvolvamos. Y es que al tener el ser humano grandes capacidades cognitivas, eso le permite poder tener un gran repertorio de expectativas. ¿Y cómo se agrupan las expectativas? La agrupación de expectativas se hace en relación a un tema en común, lo cual puede ser bastante diverso dependiendo de la persona. Algunas personas pueden agrupar sus expectativas en relación a lo académico. Entonces esperan tener resultados altos en un tipo de actividades y bajos en otro tipo de actividades. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que las personas reúnan las expectativas en relación a la función de que si la circunstancia es una situación relajante o una situación ansiosa. Entonces ese tipo de expectativa nos va a hacer que nos comportemos de manera distinta. Como ven, son maneras de no solamente de agrupar las expectativas, sino de agrupar nuestra cosmovisión del mundo. Y eso es bastante subjetivo. Cada quien tiene su propia idiosincrasia de ordenar sus expectativas. Y en función de las expectativas vamos a tener un tipo de comportamiento.
Y de esa forma podemos explicar la diferencia que existen entre las personas. Y un ejemplo lo podemos hacer en comparación del enfoque conductista. El enfoque conductista nos indica que las personas van a variar su comportamiento dependiendo de las circunstancias ambientales donde se encuentren. Pero si ponemos a dos personas en una misma situación, es muy raro que se comporten de la misma manera. Eso nos lo explica el enfoque sociocognitivo al decirnos que con las expectativas podemos entender por qué dos personas en una misma circunstancia se comportan de formas tan diferentes. Continuando con la explicación de las estructuras de la personalidad, vemos que las metas personales son una representación mental del objeto de una acción o una serie de acciones. Y es que gracias a la habilidad que poseemos nosotros los seres humanos de anticiparnos al futuro, nos podemos establecer una serie de objetivos que guiarán nuestra conducta, nos motivarán y dirigirán nuestras acciones. Todo ello contribuye a que nosotros podemos tener autocontrol, dejando claro que el establecimiento de objetivos nos permite también establecer prioridades y distinguir entre situaciones, lo cual de esa forma contribuye a que nosotros nos podamos sobreponer ante las influencias momentáneas y organizar nuestra conducta. Ahora bien, este sistema de metas personales está organizado de una forma específicamente jerárquica, donde hay metas macros y metas micros. Por ejemplo, una meta macro pudiera ser la de graduarme como psicólogo, pero para poder alcanzar esa meta macro tenemos que primero obtener o perseguir unas metas micro, como pudiera ser pasar cada una de las asignaturas de la universidad. Y dentro de esas metas micro pueden haber acciones específicas que nos determinan nuestra conducta, como pudiera ser el hecho de estudiar para cada una de las evaluaciones. Ahora bien, este sistema se caracteriza también por ser bastante flexible. Nosotros vamos acomodando y moldeando nuestras metas dependiendo de las distintas circunstancias como se vayan dando a lo largo de nuestro camino de alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Otra característica del sistema de meta viene siendo que se pueden plantear de formas muy distintas. Por ejemplo, una manera de plantearse es por el nivel de dificultad. Algunos se pueden plantear pasar la asignatura, simplemente. Ese es el objetivo que se plantea, pasar la asignatura. Mientras que otros se pueden plantear un nivel mayor de dificultad de obtener la mejor calificación en la asignatura. Otra característica de cómo nos podemos plantear las metas es la distancia de tiempo, por ejemplo, o de magnitud del hecho que queremos lograr. Por ejemplo, yo pudiera tener la meta de bajar de peso y esa meta la pudiera plantear que semanalmente voy a bajar por lo menos 1 kilo. O pudiera plantearme una meta más distante de que en 3 meses bajar 12 kilos. Lo que sí están claros los investigadores es con el hecho de que a medida que la meta sea más corta, determina más la conducta. ¿Cómo así? Es más seguro que una persona continúe realizando la conducta si se pone una meta a corto plazo, puesto que las metas a largo plazo contribuyen a que las personas posterguen situaciones o que crea que puede realizar en ocasiones sí o en ocasiones no la conducta y a pesar de eso poder lograr el objetivo que se plantea. Otra característica, como pueden ver, es lo subjetivo que es el planteamiento de una meta. Porque dos personas pueden plantearse la misma meta, por ejemplo, aprender una nueva habilidad. Pero una persona se lo puede plantear de una forma que simplemente quiere aprendizaje, desarrollar nuevas habilidades en sí mismo. Mientras que otra persona se plantea esa misma meta de aprender habilidades, pero con el fin de no quedar en ridículo ante las personas que lo observen. Y ahí vemos la diferencia de una meta de aprendizaje y una meta de desempeño, de las cuales podemos hablar más adelante. Cabe destacar el hecho de que las expectativas y las metas se encuentran estrechamente relacionadas. Esto es debido a que las expectativas pueden influenciar de forma significativa en las metas de las personas. Esto es debido a que las personas que tienen altas expectativas con respecto a su desenvolvimiento en un tipo de actuación, en un tipo de habilidad, tenderá también
a imponerse metas cada vez más elevadas. Pero eso no ocurre solamente de un lado. Las metas también pueden influenciar en las expectativas. Y es que las personas, a medida que ven que se están acercando o no a las metas que se establecieron, sus expectativas van a ir cambiando. Un ejemplo de ello. Un buen ejemplo viene siendo el caso de dos estudiantes, donde hayan obtenido una calificación promedio. Si uno de ellos tenía la meta simplemente de pasar la asignatura y ver que con esta calificación logre acercarse a alcanzar esa meta, se siente con las expectativas de poder lograrlo y por ende se siente satisfecho con su actuación. Por otro lado, aquella estudiante que se quería destacar en la asignatura por haber obtenido una calificación promedio, ve cómo se está alejando de la meta que se había establecido y por ende tiene la expectativa de no poder lograrlo al final y por ende se siente frustrada. La siguiente estructura de la personalidad a explicar vienen siendo los estándares evaluativos, que son una serie de criterios por los cuales nosotros juzgamos como bueno, valioso o beneficioso una serie de conductas, personas, hechos o eventos. Y por medio de los estándares evaluativos, el principal interés del enfoque sociocognitivo es indagar los modos en que las personas adquieren los estándares evaluativos y también entender cómo estos estándares evaluativos influencian en la conducta y las emociones de los individuos. Unos estándares evaluativos centrales de estudios vienen siendo los estándares personales, que vienen siendo los criterios que utilizan las personas para juzgarse a sí mismos, puesto que estos estándares motivan a los individuos y guían sus acciones. Ahora bien, los estándares evaluativos provocan las reacciones emocionales. ¿De qué forma? Cuando nosotros logramos cumplir con los estándares evaluativos que nos hemos establecido, nos sentimos orgullosos y satisfechos con nosotros mismos. Pero, por el contrario, cuando nosotros no logramos cumplir con los estándares evaluativos, nos vamos a sentir insatisfechos y frustrados. Estas emociones Bandura las llamaba reacciones de autoevaluación. Ahora bien, los estándares evaluativos son centrales para entender la conducta y las acciones morales e inmorales. En las sociedades, como se sabe, se guían o se suele existir una serie de principios éticos por los cuales las personas guían sus conductas. Todos tenemos y seguimos una serie de principios éticos, pero hay veces que las personas tienen la habilidad de apagar esos principios con el fin de poder realizar conducta que en un primer momento lo considera inmoral, pero para poder realizarlo, las apagan esos principios morales en su mente y de esa forma se beneficia de esa conducta inmoral. Por ejemplo, puede estar el estudiante que para poder hacer plagio de un trabajo se dice a sí mismo internamente, bueno, todo el mundo se hace trampa, porque yo no lo voy a hacer. De esa forma, ese estudiante logra apagar su estándar evaluativo moral. Ahora bien, por medio de los estándares evaluativos también podemos hallar otra diferencia que guarda el enfoque sociocognitivo con el enfoque conductista. Y es que si ustedes se ponen a observar la forma en cómo realizaba los experimentos los conductistas, ellos eran quienes establecían los estándares evaluativos. Ellos eran los que indicaban cuántas veces una rata tenía que imprimir una palanca para poder ser recompensada. Y esto le parece insuficiente al enfoque sociocognitivo para el entendimiento del ser humano, puesto que no todos los estándares evaluativos son impuestos externamente. Hay estándares evaluativos que las personas se imponen a sí mismos internamente y de esa forma guía y orienta su conducta. La naturaleza de la estructura de la personalidad. Cada uno de estos componentes cognitivos que he estado desarrollando a lo largo de este video, como son las capacidades y habilidades, expectativas, estándares evaluativos y metas personales, no se deben ver como entes aislados, sino más bien como un subsistema cognitivo dentro de un sistema general de la personalidad.
Por ende, no podemos estudiar o entender a un individuo solamente basándonos en cada uno de estos componentes, sino en realidad son un subsistema que se relacionan entre sí. Son formas distintas que tienen las personas de pensar el mundo social y de pensar sobre sí mismo. Y algo muy importante que no verán hacer en el enfoque sociocognitivo es designarle una puntuación a los individuos por cada una de estos subsistemas. No, para nada, sino que más bien son un subsistema bastante complejo que interaccionan entre sí y es imposible asignarle una puntuación que los demarque. Más bien por el cambio, el entendimiento de la personalidad debe pasar por el entendimiento de cada uno de estos aspectos que lo estructura. Hasta ahora hemos aprendido que un proceso fundamental dentro del enfoque sociocognitivo viene siendo la adquisición de habilidades y conocimiento por parte de las personas. Otro proceso fundamental viene siendo poner en acción estas habilidades y conocimientos, lo cual hace referencia a la motivación y principalmente se busca evaluar el impacto motivacional de los pensamientos relacionados con uno mismo, puesto que se ha llegado a la conclusión de que los pensamientos sobre nosotros mismos tienen una alta carga motivacional en el individuo. Y esta motivación, cuando es autodirigida, se le conoce con el término de autorregulación. Y este término busca de entender que la gente tiene la capacidad de motivarse a sí mismo. Y esto lo consigue por medio de plantearse ciertos objetivos, de diseñar planes de acción, de guiar sus propias conductas y sobreponerse ante los distractores ambientales que pueden haber en su alrededor. Y especialmente sobreponerse sobre las emociones que pudieran estar interfiriendo en el alcanzar sus objetivos. También hemos visto hasta ahora que cada una de las estructuras de la personalidad juega un rol fundamental en lo que es la motivación. Por ejemplo, las expectativas en referencia a una acción que vamos a realizar pueden motivarnos en la fuerza o la energía que le pongamos o la perseverancia con que continuemos ese tipo de acción. También la motivación es influenciada por las metas personales, puesto que nos ayuda a regular nuestra conducta. Y los estándares evaluativos nos ayudan a juzgar la forma en cómo hemos procedido. Y de esa manera también nos ayuda a regular nuestro comportamiento. Además, la autorregulación en gran parte es debida a nuestra habilidad de previsión, que quiere decir nuestra habilidad de anticiparnos ante los hechos. Y algo fundamental que dice Bandura es lo siguiente: la mayoría de la motivación humana es generada cognitivamente. Y es que las personas se diferencian una de otra dependiendo del tipo de meta que se establezcan. Hay personas que prefieren establecerse metas fáciles y otras que prefieren establecerse metas difíciles. Hay individuos que prefieren metas muy específicas y otras prefieren metas muy ambiguas. Hay personas que establecen o se establecen metas cortas a corto plazo y otros individuos que prefieren establecerse metas a largo plazo. Lo importante acá es entender que la motivación es fruto principalmente de nuestra anticipación de la satisfacción que podemos tener de alcanzar los logros deseados o la insatisfacción de alcanzar los logros insuficientes. Y de esa forma podemos observar a las personas como seres preactivos en vez de seres reactivos. Eso nos habla que nosotros tenemos la capacidad de establecer metas bastante claras y estándares evaluativos. Y esto se debe en gran parte a nuestras capacidades cognitivas, que nos permite establecer estándares evaluativos, ponernos expectativas de alcanzar ciertas acciones y evaluar esas acciones después de realizarlas. Todo ello contribuye a la autorregulación. Con respecto al crecimiento y el desarrollo, desde el enfoque sociocognitivo se está claro de que gran parte de las cogniciones son inconscientes. Y a pesar de eso, también se puede observar cómo las cogniciones conscientes contribuyen al desarrollo y el crecimiento de la personalidad.
Los teóricos sociocognitivos consideran la importancia que tiene la experiencia que tuvimos en nuestra infancia y también ven que tenemos la capacidad gestora para moldear nuestra propia personalidad. Verán que dentro del enfoque sociocognitivo se le da mucha importancia a lo que son los modelos y el aprendizaje observacional, debido a que por medio de ellos podemos adquirir nuestras reacciones y conductas emocionales. Y también por medio de ello podemos aprender lo que son las consecuencias, anticiparnos a las consecuencias. Tanto eso lo adquirimos de forma directa como externa. Directa porque lo vivimos en carne propia, o sea, por medio de las consecuencias derivadas de nuestras conductas. Obtenemos ciertas recompensas o a veces obtenemos castigo. Pero no solamente de la experiencia propia aprendemos esto, también podemos aprender de la experiencia de los otros viendo las consecuencias que obtienen sus propias conductas. Y algo fundamental para el enfoque sociocognitivo es ver que por medio del modelaje y el aprendizaje observacional, nosotros adquirimos cada una de las estructuras de la personalidad que hemos hablado hasta ahora. Además, gracias a este proceso, los individuos van adquiriendo capacidades autorreguladoras, que les va permitiendo tener expectativas y estándares evaluativos que les servirá para predecir el futuro, como también castigarse y recompensarse a medida que vaya cumpliendo con esos estándares. Y de esa forma poder perseverar ante el alcanzar una meta en ausencia de obtener alguna recompensa cercana. Cabe destacar lo siguiente: el enfoque sociocognitivo se opone a posturas que destaquen las etapas fijas de desarrollo y a los tipos amplios de personalidad. De acuerdo con Bandura y Mitchell, la gente desarrolla habilidades y capacidades en determinadas áreas. En vez de desarrollar conciencias o yoes saludables, desarrollan capacidades y guías motivacionales para la acción que se ajusta a contextos específicos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Finalizó mostrándoles las referencias empleadas en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención.